Hola, saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Hoy está con nosotros de nuevo Angélica Sofía Clavijo. Vamos a entrevistarla en el espacio Enneagrama. El mundo pide cambio, el mundo eres tú. Angélica Sofía Clavijo es abogada, máster en Derechos Humanos, se certifica como life coach y aprende a escuchar. Hace también un máster de Enneagrama y descubre su luz y su sombra, desarrollando la empatía para después formarse como terapeuta con ángeles y descubrir que hay un plan divino y perfecto para cada uno de nosotros. Recordar que podéis seguir a Angélica a través de todas sus redes, principalmente su página web, www.angelicasofia.co, en Facebook también como angelicasofia.co, en Twitter, perdón, en Twitter como Angélica Sofía CC, mayúsculas, y en Instagram también como angelicasofia.co. Recordar también, bueno, os dejaremos los enlaces en el chat para que podáis acceder y poder contactar con ella también. Para participar en directo, recordar y hablar con nosotros, podéis usar el chat que hay a la derecha de vuestra pantalla, si es ordenador, debajo si es un móvil, y allí podéis hacer vuestras preguntas para que nuestra invitada las pueda responder en directo al final de esta parte de la entrevista individual. El funcionamiento, como siempre os digo, es muy sencillo. Tenéis que poner primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribís y seguido de vuestra pregunta. También una novedad, podéis hacer todas vuestras cuestiones, vuestras preguntas a través de mensajes de voz. Os estamos dejando aquí un iconito. Podéis escribirnos a este número de teléfono, mensajes de voz, también os dejaremos el enlace directo y pasaremos directamente vuestras voces como pregunta a Angélica al final de la entrevista. Ya sin más, vamos a dar la bienvenida de nuevo a Angélica Sofía Clavijo en la entrevista Enneagrama. El mundo pide cambio, el mundo eres tú. Angélica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola John, ¿cómo estás? Es un placer estar nuevamente acá contigo y gracias a Mindalia por este espacio tan maravilloso. Y bueno, aprovecho para saludar a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Pues muchísimas gracias, Angélica. Vamos a comenzar ya rápidamente y con fuerza la entrevista. Siempre un tema apasionante, el enneagrama. Conversamos también siempre un poquito antes con todos los ponentes y nos surgía esta cuestión con Angélica de preguntarle qué es el enneagrama y para qué las personas deberían conocerlo de alguna forma. Bueno, John, muchas gracias. El eneagrama, primero que todo, es una herramienta de autodescubrimiento. Y como lo podemos ver ahorita en la presentación que va a estar pasando John, si ustedes observan en la gráfica, la gráfica contiene varias imágenes, varias figuras. La primera de ellas es un círculo y el círculo lo que encierra o lo que representa es la unidad, quiere decir que todos hacemos parte de un todo. Luego viene el triángulo en la mitad y el triángulo lo que representa es el equilibrio. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que todos los seres humanos tenemos la luz y la sombra y eso es lo que nos permite a nosotros vivir en un equilibrio y no solamente con nosotros mismos, sino de acuerdo a cómo nos relacionamos con otros, el equilibrio en el universo y en la sociedad donde nosotros habitamos. Y la otra figura es la hexada, y la hexada lo que representa es la transformación, es decir, el cambio que nosotros hacemos como seres humanos, la evolución que hacemos como personas a través del tiempo, a medida que vamos creciendo y vamos pasando diferentes etapas de la vida. Eh, ¿Por qué es tan importante conocer el eneagrama o para qué? Yo pienso que cuando nosotros empezamos a vivir y a descubrir nuevas facetas en la vida, cuando estamos creciendo ni siquiera tenemos un conocimiento claro de quiénes somos nosotros. Por eso titulo esta conferencia El mundo pide cambio, el mundo eres tú, porque nosotros no podemos cambiar lo externo a menos que no nos trabajemos por dentro. Y al trabajarnos, lo que nos muestra el eneagrama es que nos vamos a encontrar con cosas maravillosas de nosotros, pero también nos vamos a encontrar con cosas que no nos gustan, sobre todo porque esas cosas que no nos gustan están manejadas por nuestro ego. Y tampoco hay que satanizar el ego, porque el ego es una forma a través de la cual nosotros nos protegemos y ese ego también nos enseña mucho a través de la vida. Entonces lo que hay que aprender es a conocerlo, aprender a manejarlo, a dominarlo y no luchar contra él. Y eso es lo que vamos a ver hoy en el enagrama. ¿Por qué es tan importante también conocer esta herramienta y para qué es útil en nuestra vida? El eneagrama, si ustedes observan en la figura, nos muestra 9 puntos. Esos 9 puntos o 9 números, lo que nos está hablando es de 9 tipos de personalidades distintas. ¿Y qué es la personalidad? Nosotros cuando nacemos venimos con una esencia, unos dones, unas virtudes y unas cualidades. Pero
a medida que vamos creciendo, inclusive desde el momento en que estamos en el vientre de nuestra madre, luego nos separan del vientre en donde estamos en un espacio, por así decirlo, cuidados y protegidos, y nos separan, lo primero que hace el bebé es llorar porque está frente a un mundo que no conoce, frente a un lugar que no conoce, que se le hace extraño. Y a medida que vamos creciendo, nuestros padres o las personas que nos crían empiezan a transmitirnos también sus miedos, nos empiezan a transmitir sus valores y sus cualidades, pero nos transmiten sus miedos. Entonces, a medida que vamos creciendo, se van formando ciertas heridas, vivimos ciertas experiencias que nos generan dolor, que nos generan insatisfacción. Entonces empezamos a crear un mecanismo de defensa que lo hacemos a través de la personalidad. Vamos creando una coraza para no volver a sentir ese dolor, para no despertar esa herida, e inclusive para estar en una zona de confort. Si un bebé, un niño sabe que llorando consigue lo que quiere, pues él va a seguir llorando y esa es su forma de manipular y conseguir lo que necesita. Entonces, el eneagrama nos invita a que nos descubramos, porque no podemos transformar lo que no conocemos, no podemos cambiar un mundo si no nos estamos transformando nosotros mismos. Y ahí viene una parte muy importante que es el autoconocimiento. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nosotros nos formamos como seres humanos basados en un ideal que la sociedad nos ha impuesto de lo que es la vida perfecta, un ideal de vida. Entonces te dicen, tú tienes que ir al colegio, eres buen alumno si sacas buenas notas, tienes que ir a la universidad, casarte, comprar un carro, comprar una casa, tener hijos. Hoy en día vemos, y yo es algo que me cuestiono mucho, si yo hablo con todas las personas que tienen hijos, todas me dicen, no, es que mi hijo es súper inteligente. Entonces los meten a cursos de absolutamente todo, quieren que su hijo salga experto, graduado en la universidad a los 7 años y no les están permitiendo vivir su infancia, no les están permitiendo descubrir sus dones. Y pues yo digo que todos somos inteligentes, o sea, no los niños de ahorita, nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, todos tenemos esa inteligencia. Lo que pasa es que los tiempos van cambiando y nosotros tenemos que evolucionar con esto. Y cuando nos preguntan a nosotros quiénes somos, qué hemos hecho en nuestra vida, claro, nosotros, listo, estudiamos, obtenemos el carro, la casa, pagamos todo lo que tenemos que pagar, obtenemos un buen trabajo y vivimos empeñados en un trabajo porque con todas las deudas que tenemos que estar allí, pero viene esa crisis que muchas veces es, bueno, la gente dice, bueno, yo tengo absolutamente todo, pero ¿por qué no soy feliz? O porque siento un vacío, siento que algo me hace falta. Y hace falta porque nos hemos alejado de nosotros mismos. Y si nos preguntan quiénes somos, a veces damos un concepto de quiénes somos basado en lo que los demás han dicho de nosotros, lo que han pensado nuestros papás de nosotros, lo que piensa la pareja de nosotros, lo que piensan nuestros jefes, nuestros amigos, pero muchas veces eso no es cierto, porque nosotros ante los demás nos mostramos de una forma, pero nuestra esencia es otra. Entonces, el eneagrama básicamente es un camino de autodescubrimiento y nos enseña diferentes cosas y lo voy a decir de acuerdo a lo que significa cada eneatipo, que igual ya lo voy a explicar más adelante. Por un lado nos enseña que la vida no es perfecta, que o sea, que no hay que buscar una perfección porque la vida sí es perfecta, con nuestra sombra, con nuestra luz, con nuestros errores, defectos y aprendizajes. Lo que tenemos que hacer es evolucionar a través de esos aprendizajes. La vida también nos muestra y nos enseña un camino a través de la autocompasión con nosotros mismos. Muchas veces tenemos miedo de que otras personas nos abandonen, pero lo que realmente está sucediendo es nuestra voz interior diciéndonos, soy yo el que se está abandonando a sí mismo. El eneagrama también nos enseña que nosotros no valemos por nuestros logros, sino que valemos por lo que realmente somos. Nos enseña que la autenticidad no se trata de una lucha constante por ser diferente, sino que se trata de ser quienes somos nosotros mismos. Eso es ser auténtico. Nos enseña que de nada nos sirve el conocimiento, saber muchísimo, si no somos capaces de tener empatía y entender lo que siente y piensa el otro. El eneagrama también nos enseña que lo único seguro que tenemos es el presente y la muerte. Solamente nos queda vivir con valentía el día a día. Nos enseña que la vida es un carnaval, pero que tampoco está mal si lloramos mientras bailamos. Y también nos enseña que no importa sentirnos vulnerables, que eso no es un signo de debilidad, sino que es un don que nos ayuda a desapegarnos de tener el control y tener el poder. Entonces, básicamente, eso es como a grandes rasgos lo que significa el eneagrama y el para qué es importante que nosotros lo sepamos. Igual ahorita vamos a entrar un poco más en profundidad en cada uno de los eneatipos. Y Angélica, de alguna forma, para pasar ya a la siguiente fase, ¿cómo funcionaría esa integración y desintegración de los eneatipos? Vale.
Voy a explicarlo muy rápidamente para que después profundicemos en cada uno de los eneatipos. ¿Por qué razón? Porque los 9 eneatipos, como ustedes ven en la figura, están unidos por unas líneas. Lo bonito del eneagrama es que es una herramienta en construcción que no pertenece a nadie, sino que se ha venido construyendo a través de muchos años de estudio y de dedicación. Y en algún momento se decía que ciertos eneatipos se integraban solamente en uno y luego se desintegraban en otro. Pero ya podemos observar que las líneas, y esto para mí hace mucho sentido, yo soy un eneatipo 7, ahorita lo vamos a ver más adelante. Un eneatipo 7 es una persona que es dinámica, es entusiasta, es optimista. Cuando está en su sombra, es una persona que no profundiza, es una persona que puede llegar a ser irresponsable, huye del aburrimiento y de la rutina, y esto lo lleva a que no sea una persona profunda. Cuando se integra, anteriormente se decía que iba a las características positivas del eneatipo 5, es decir, que se volvió una persona profunda, experta, generaba empatía con los demás, y que si estaba en desintegración se iba solamente a los rasgos negativos del eneatipo 1. Lo que ahorita se está, digamos que enseñando o se está mostrando con esta actualización del eneagrama es que realmente podemos tomar aspectos negativos del eneatipo 5 con el cual yo estoy unida o del eneatipo 1. O sea, podemos tomar aspectos positivos y negativos de los eneatipos con los cuales nosotros estamos unidos. Y ahora sí, digamos que esto también nos da una claridad porque nosotros, a pesar de que tengamos un eneatipo en esencia, tenemos muchas características de otros eneatipos. Es decir, podemos tener un eneatipo como nuestro eneatipo principal, pero podemos tener otras características. Entonces, básicamente lo que se trata acá es de que empecemos a identificar poco a poco cuáles son esas virtudes con las cuales yo me identifico, cuáles son esos aspectos del ego con los cuales también me identifico, y poco a poco es que los vamos a ir trabajando. De una forma, Angélica, también vamos a, si quieres, bueno, tenemos aquí preparadas unas diapositivas, pues ir un poco, o sea, ay, que no me sale la palabra, ¿cómo se dice? Transcurriendo, ¿no? Sobre los eneatipos de ahí estas agrupaciones en físico, intelectual, emocional. ¿Qué nos podrías decir, por ejemplo, de ese centro, de esa parte física? ¿Cuáles son, no? Tenemos aquí preparadas las Perfecto. diapositivas, si quieres. Listo, John, gracias. Bueno, primero que todo, estos 9 eneatipos se clasifican en 3 triadas o 3 centros. Como lo estaba diciendo ahorita, es el centro físico, el centro emocional y el centro intelectual. Empezamos por el centro físico, que está integrado por los eneatipos 8, 9 y 1. Este centro físico son personas que tienden a reaccionar, ellos van más como a la acción. Se les dicen, algunos teóricos los llaman como los viscerales, son personas que viven mucho en el presente y son personas que viven mucho desde la agresividad, desde la represión y desde la ira. El eneatipo 8 es conocido como el líder. ¿Por qué surge el líder? Viene en su infancia pudo llegar a entender alguna situación, y recuerden que cuando hablo de la crianza puede ser tanto de los padres como de las personas que los criaron. Pudo haberse sentido vulnerable, pudo haber de pronto mucha violencia en su hogar, y él dijo, él interiorizó y dijo, nunca más me voy a sentir vulnerable, nunca más voy a permitir que nadie abuse de mí o de mi familia o pase por encima de mí. Entonces va creando una coraza en la cual se vuelve una persona fuerte, se vuelve una persona arrogante, se vuelve una persona agresiva, porque su mayor miedo es sentirse vulnerable. Por eso entonces él empieza a trabajar en su pasión, la pasión del eneatipo 8 es precisamente esa lujuria, y quiere controlarlo todo. Y él es de los que, la famosa frase que dice, yo pego primero, porque el que pega primero pega 2 veces. Él se está protegiendo y tiene un delirio como de persecución, él siente que todo el mundo lo está atacando. Pero cuando este eneatipo 8 se integra, se da cuenta que tiene mucho para darle a la sociedad porque es una persona muy tierna, es una persona amorosa, y ya no impone las cosas porque su forma de comunicación es muy controladora, muy imponente, ya no impone las cosas, sino que es capaz de generar una empatía y preguntarle a los demás qué es lo que necesitan. Entonces, él lidera teniendo en cuenta la opinión de los otros. Y ahí surge su principal virtud, que es la inocencia. Deja de querer tener esa necesidad de tener el control y de tener el poder. Luego viene el eneatipo 9, que cuando estuvo pequeño él interiorizó que para evitar el conflicto lo mejor era servir de pacificador y no dar su punto de vista. Entonces, el miedo más grande del eneatipo 9 es entrar en conflicto, y él lo que hace es reprimirse. Si él quiere, por ejemplo, él le invitan a cenar en la noche y él no quiere ir, pero él dice sí.
y llega la hora de la cena y no contesta el teléfono o simplemente no se aparece porque tampoco es capaz de expresar lo que siente. Entonces, cuando el eneatipo 9 logra integrarse, se da cuenta que cuando diga no, seguramente sí va a generar un conflicto, pero eso le va a traer paz interior. Entonces aprende a reafirmarse y aprende a hacerse valer, porque las personas lo van a respetar es por su opinión, por lo que expresa, por lo que siente, y no por retraerse y tratar de llevar a todo el mundo digamos que la corriente para no entrar en conflicto. Y luego viene el eneatipo 1, que es el perfeccionista, y el eneatipo 1 le gusta hacer lo correcto, porque cuando él era pequeño entendió, percibió que sus padres lo querían si él era perfecto, o sea, si él se portaba bien, si sacaba buenas notas, si hacía lo que le decían, entonces por eso se fue creciendo y se convirtió en una persona que le gusta hacer lo correcto, es muy apegado a la norma, pero en esa sombra o en esa parte egoica llega a juzgar demasiado porque él quiere una perfección y esto lo lleva a una frustración tan grande que empieza a sentir mucha ira. ¿Y qué es lo que pasa? La ira no la manifiesta porque él considera que la ira es un defecto y es un error y está mal visto que los demás me vean sintiendo ira. Entonces también se la guarda y se reprime toda esa ira. Pero cuando el eneatipo 1 logra integrarse, se convierte en una persona muy sabia, tienen una capacidad de discernimiento, son empáticos, entienden que los demás tienen otros puntos de vista y otros procesos y otros aprendizajes, entonces ya dejan de ser tan críticos consigo mismos y con los demás y enseñan más como con el ejemplo, son muy buenos maestros y tienen una capacidad de discernimiento enorme. Estos son los del centro físico. Ahora pasemos a los del centro emocional, que están compuestos por los eneatipos 2, 3 y 4. El centro emocional son la tríada que ellos primero sienten, ellos primero se van a sus emociones y viven mucho del pasado. Para ellos es muy importante pertenecer, sentirse amados, no sentirse rechazados, sentirse valorados. El eneatipo 2, que es conocido como el colaborador, desde pequeño aprendió que había que anteponer las necesidades de otros a las de él. Entonces, y siente mucho miedo al rechazo y al abandono. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a preocupar demasiado por los demás, se vuelve una persona indispensable porque inclusive el eneatipo 2 es muy empático y sabe lo que necesitan los otros, pero muchas veces no le pregunta al otro si necesita ayuda, sino que se intromete y muchas veces lo que hace es abrumar a los demás porque se quiere volver indispensable para que no lo abandonen. Entonces, el miedo más grande del eneatipo 2 es sentirse abandonado y por esta razón empieza a manipular muchas veces, echa en cara, yo hice esto por ti, no recibo lo mismo, porque él lo que espera es que y cree que entre más amor dé, más amor va a recibir, pero lo que no se ha dado cuenta es que se está olvidando de sus propias necesidades. Ya cuando el eneatipo 2 se integra, empieza a darse cuenta que la prioridad en su vida es él mismo y empieza a darse cuenta que puede amar, puede estar pendiente de los demás, pero de una forma altruista, no está esperando nada a cambio. Entonces, esa integración lo lleva a su virtud más grande, que es la humildad. Es que puedo dar sin estar esperando nada a cambio y no te voy a estar recriminando por aquello que yo di por ti. Luego viene el eneatipo 3, que es el competitivo, el exitoso, y él interiorizó cuando era pequeño que era valorado por las cosas que él lograra, por sus triunfos. Entonces, normalmente era el niño que estaba en equipos deportivos, que sacaba buenas notas, que estaba en el grupo de teatro, en el grupo de música, y entre más logros obtuviera, pues más valorado era por sus padres, por sus profesores. Pero resulta que al seguir trabajando esta máscara, se empieza a convertir en una persona falsa porque ya no atiende a sus propias necesidades, sino que lo que busca es obtener logros a como de lugar, y esto lo lleva a tener mucho conflicto con sí mismo porque se vuelve soberbio, porque empieza a tratar de obtener muchas cosas para que los demás lo reconozcan, pero se olvida completamente de sus emociones y de su esencia. Pero cuando este eneatipo 3 se integra, empieza a darse cuenta que tiene unos valores y unas virtudes, que no te necesita que los demás le reconozcan lo que es, sino que él vale por sí mismo. Entonces esto lo lleva a ser una persona eficiente, lo lleva a convertirse en una persona exitosa que es valorada y respetada, pero precisamente por esa veracidad con la que vive su vida. Luego viene el eneatipo 4, que es el creativo, y este eneatipo 4 es una persona que se pregunta mucho, se cuestiona mucho su papel en el mundo. ¿Por qué razón? Porque desde pequeño sintió que no era visto por sus padres o por sus criadores. Y al no ser visto, entonces lo que él hacía era tratar de llamar la atención, vistiéndose raro, pintándose el pelo, haciendo cosas que lo hicieran sentir distinto. ¿Por qué? Porque el miedo más grande del eneatipo 4 es ser vulgar o ser común o ser ordinario, ser como la mayoría. Eh, Cuando él empieza a trabajar esta máscara, entonces surge en él una envidia muy fuerte, porque él empieza a tener un ideal de lo que es la vida y se empieza a comparar con otros.
lo que me gustaría tener, lo que me gustaría hacer, y le gustaría tener la vida de los demás, pero nunca valora en su momento presente lo que tiene. Cuando este eneatipo 4 se integra, es una persona creativa, es una persona auténtica, son súper empáticos los eneatipos 4, y ya no está buscando esa necesidad de pertenecer, de ser diferente, sino que ya se identifica consigo mismo y se acepta como es y se valora y no está buscando que los demás lo comprendan, sino que él comprende que todos tienen un mundo distinto. Y por último tenemos la triada del centro de los intelectuales, que está integrada por los enatipos 5, 6 y 7. El enatipo 5, bueno, estos intelectuales son las personas que viven más en la mente, les cuesta mucho actuar y les cuesta mucho conectar con sus emociones, y viven mucho en el futuro porque todo el tiempo están planeando. Viven con mucho miedo y con mucha ansiedad, entonces siempre están planeando hacia el futuro para intentar sentirse seguros. El enatipo 5 es conocido como el analítico, el observador, y cuando era pequeño se sintió como abrumado por sus padres, entonces lo que él buscaba era retraerse, esconderse, y se refugiaba en su mente, y para él lo más importante es el conocimiento, su miedo más grande es ser ignorante, entonces él es una persona que es muy inteligente, se vuelve experto en algo, pero como le cuesta tanto conectar con los demás, se empieza a retraer y se guarda todo para sí. Por eso su principal pasión es la avaricia, porque no comparte todo lo que sabe, todo lo que tiene, porque cree que lo más importante es ahorrar energía, tiempo, dinero, conocimiento, porque no va a poder compartirlo con otros. Pero cuando el enatipo 5 se integra, se da cuenta que puede relacionarse con los demás, que puede expresar sus sentimientos y se vuelven expertos en un tema, pero además de eso lo comparten. Muchos de ellos son maestros, son grandes profesores porque saben enseñar, porque tienen el conocimiento, pero aparte de eso tienen ese interés de que los demás también conozcan. Luego viene el enatipo 6, que es considerado como el comprometido, el leal, porque son personas muy entregadas, les interesa mucho pertenecer, y resulta que cuando ellos eran pequeños, interiorizaron que tenían que estar en un lugar seguro porque sus padres les proveían absolutamente todo, y se les olvidó confiar en sí mismos. Ellos viven con mucho miedo, y cuando se dejan llevar por este miedo y esa necesidad de seguridad, pues empiezan a volverse personas que dudan de sí mismas, que siempre están buscando el problema y lo encuentran. Son muy intuitivos, entonces ellos siempre detectan el problema, pero desde su ego se quedan ahí pensando todo lo malo que puede suceder. Pero cuando ellos se integran, salen ellos esa valentía que va a vencer ese miedo y esas inseguridades. Ya no solamente encuentran el problema, sino que encuentran una solución. Son personas que confían en sí mismos y eso genera confianza para los demás. Y por último está el eneatipo 7, que es el dinámico y el entusiasta, y él desde muy pequeñito se sintió abandonado por sus padres, y tal vez no fue así, sino porque de pronto llegó otro bebé y obviamente requería mucho más atención, entonces al sentirse abandonado, sintió un dolor, pero al eneatipo 7 le cuesta mucho conectar con el dolor, con esas emociones, y lo que empieza a hacer es buscar cómo satisfacerse, entonces busca siempre estar haciendo cosas diferentes. El miedo más grande del eneatipo 7 es el aburrimiento y la rutina, entonces todo el tiempo está en la búsqueda de nuevas aventuras, de nuevas personas, de nuevas situaciones. Son personas muy ágiles, son personas muy astutas, pero con esa necesidad de cambio no profundizan y están saltando de un lado a otro, y pues no concretan absolutamente nada. Pero cuando el eneatipo 7 se integra, son personas que viven muy felices, son muy optimistas, siempre están ayudando a otros a ver el lado positivo de las cosas, se vuelven profundos, se vuelven expertos en un tema porque son personas que viven con mucha pasión, pero ya lo hacen no es de esa necesidad de estar buscando nuevas satisfacciones o nuevas aventuras, sino que lo hacen desde un estado de profundidad. Entonces, aquí hemos visto muy rápidamente los 9 eneatipos con características muy, muy básicas y muy generales, pero la invitación es que, primero que todo, ningún eneatipo es mejor que otro. Y es importante que nos demos cuenta, y acá lo vimos, que todos tenemos esa luz y esa sombra, y que no hay que luchar contra esa sombra, simplemente hay que reconocerla y hay que abrazarla, y poco a poco nosotros nos vamos haciendo conscientes de ella y sabemos cómo controlarla y cómo manejarla. Pero realmente para nosotros poder cumplir un propósito de vida, es importante fracasar, es importante aprender de estos errores, y es importante también conocernos y descubrir cuáles son esas dones y esas virtudes, porque finalmente el propósito de vida es conocer y poner nuestros dones al servicio de los demás. Entonces, básicamente, esa es como la explicación a grandes rasgos de cada uno de los eneatipos.
Angélica, se me viene a la cabeza una pregunta que me parecía curiosa, es si de alguna forma, en cuanto al linaje me refiero, si una familia, por ejemplo, es muy de centro físico, muy de centro intelectual o muy de centro emocional, sus descendientes suelen también salir con esas características o puede salir totalmente un contrario, un opuesto. Ujú. Interesante tu pregunta porque démonos cuenta, por ejemplo, en el caso de familias que tienen hijos gemelos, ¿no? Y muchas veces ese es el interrogante de siempre, como, bueno, son gemelos, pero son muy diferentes. O hijos del mismo papá y la misma mamá, son tres hijos y son totalmente distintos. A lo que voy con esto es que puede suceder que eso se herede porque ciertos comportamientos se heredan, pero también puede ser que nosotros venimos con un formato distinto. Entonces, una persona que quizás nació en una familia donde el padre, supongamos que el padre golpeaba a la mamá, puede haber surgido en ese niño esa necesidad de convertirse en un nene de tipo 8 y decir, nunca más me vuelvo a permitir que abusen de mí, de mi familia o que nos violenten, entonces yo me vuelvo una persona agresiva, me vuelvo una persona fuerte para que nunca más nos vuelvan a atacar. O puedo convertirme en un eneatipo 9 y decir, si yo no, si no refuto lo que dice mi padre, si no me meto en ese problema, pues no voy a generar más conflicto, entonces prefiero apartarme y tratar de llevarle siempre la corriente a mi papá para evitar el conflicto. Entonces, realmente no, esto no determina cómo va a ser un hijo o que una familia, todos pueden ser, pueden ser viscerales, claramente pueden serlo, pero eso no implica que los hijos también vayan a ser igual. Pueden haber muchos cambios. Me venía a la cabeza en esto que estás comentando, me parece muy interesante. De alguna forma también puede ocurrir esta cosa, ¿no? De que dado un eneagrama como muy concreto y muy claro, los descendientes o la gente que está alrededor se convierta en otro tipo de energía, por así decirlo. De alguna forma, y la pregunta va por ahí, esas energías tienden a equilibrarse, es decir, como tú decías, un padre maltratador va a dar como resultado un eneatipo diferente para que esa energía se equilibre de alguna forma en esa clan familiar. Claro, la idea de lo que digamos que lo que nos ofrece el eneagrama, y obviamente esto depende del ejercicio de conciencia que haga cada quien, eh, es lograr la integración a través de las líneas y los puntos. Es decir, como yo les explicaba al principio, un eneatipo se une a dos eneatipos que puede tomar tanto el aspecto positivo como lo negativo. ¿Qué es importante? O sea, nosotros en la vida vamos en una evolución, a veces damos un paso hacia adelante y dos pasos hacia atrás, pero eso no quiere decir que no estemos avanzando. Un padre que, por ejemplo, es un padre violento, que se caracteriza o se representa mucho por el eneatipo 8, tendría que entrar a revisar, por ejemplo, conectarse con el eneatipo 2, que es el colaborador, que es esa persona que empieza a ser amoroso, que empieza a preguntarle a los demás qué es lo que tú necesitas, y puede también tomar aspectos del eneatipo 5 positivos, como por ejemplo la profundidad, el darle no solamente profundidad a los hechos, sino a sus pensamientos, es decir, voy a detenerme un poco a esa agresividad y actuar como yo actúo de esa forma agresiva y voy a ir a la profundidad del hecho. ¿Qué es lo que me está llevando a mí a actuar de esta manera? Y con el eneatipo 2 es, ¿qué es lo que necesita mi familia de mí? Porque yo de pronto estoy pensando que ellos lo que esperan de mí es una cosa y por eso estoy actuando de una forma agresiva y como yo creo que todo el mundo me está atacando, pero nunca le estoy preguntando al otro qué es lo que el otro quiere y el otro necesita. Entonces, a eso que tú vas es importante, por eso siempre revisar las líneas, las conexiones de cada uno de los eneatipos a través de estas líneas, para poder tomar los aspectos positivos de cada uno de ellos y de esta forma nosotros vamos integrando nuestro eneatipo. No quiere decir que nosotros dejemos de ser quien somos. Y como te decía, tenemos varias características, pero siempre tenemos una esencia. La idea es trabajar esa esencia y llevarla a la evolución, obviamente conociendo esos rasgos positivos del otro eneatipo que me va a ayudar a lograr esa integración. Angélica, de alguna forma estamos viendo, ahora pondremos también la diapositiva de nuevo, Uh-huh. que todos los eneatipos de alguna forma se recorren o se van recorriendo en puntas y la pregunta es esta, en una vida evidentemente tenemos determinadas como
características muy concretas, pero ¿una persona podría recorrer de alguna forma todos los eneatipos en el sentido de su evolución o requeriría de más vida, requeriría de más existencias? Qué interesante pregunta, John, porque esa pregunta me la hice cuando conocí el eneagrama. Y cuando yo conocí el eneagrama, obviamente empecé mi proceso y siendo un eneatipo 7, yo decía, bueno, ahora entiendo por qué dejo todo tirado, por qué para mí todo es gracia. No entendía por qué a veces me costaba mucho ser empática con los demás y entender que el otro estaba viviendo un sufrimiento. ¿A qué voy con esto? Que a medida que nosotros vamos evolucionando, ciertas circunstancias, y depende también con quienes estemos rodeados, nos van llevando a descubrir muchas facetas de cada uno de los eneatipos. Es decir, en esta vida nosotros podemos hacer ese tránsito y ese recorrido, y obviamente lo podemos hacer de una forma mucho más importante y mucho más llamativa si somos conscientes de ese proceso. O sea, yo sí invito a la gente a que conozca un poco más el eneagrama porque nos da muchas herramientas para aceptar que dependiendo de la situación que nosotros estemos viviendo, podemos tener ciertas actitudes egoicas. Entonces, si yo, por ejemplo, puedo ser un eneatipo 7 y digo, bueno, sabes que en este momento de mi vida siento que quiero variedad y que quiero disfrutar, pero me doy cuenta que no estoy avanzando en mi vida, entonces quizás necesito un poquitico del eneatipo 3, que es una persona que sabe muy bien fijarse metas, que sabe muy bien para dónde va, entonces necesito llevarme esos aspectos positivos del eneatipo 3 para fijarme esas metas. Y luego digo, y necesito aspectos positivos del el eneatipo 1, que es una persona estructurada, que cumple paso a paso con todo lo que se le digamos que sigue una línea para cumplir con esas metas. Y necesito un poco del eneatipo 6, que es una persona súper comprometida y leal, y eso me va a ayudar a centrarme en mi proyecto y a planear y obviamente prever posibles riesgos. Y necesito un poco del eneatipo 8 para liderar y llevarme a mí misma hacia esa meta que quiero lograr. Entonces, claramente nosotros todos podemos pasar por esos aspectos de cada uno de los eneatipos y así como lo estoy hablando de una forma positiva, también nos puede suceder que vamos a pasar por cada uno de los eneatipos desde su ego y desde su sombra, dependiendo de lo que cada persona esté viviendo. Si, por ejemplo, yo termino una relación amorosa y soy una persona que doy mucho, quizás vaya a irme mucho a esa melancolía, a vivir en el pasado y lo bonito que fue, y quizás esté dando de más, y quizás me vuelva una persona también crítica y empiece a juzgar porque para mí la relación es de esta forma y no la veo sino como yo la quiero ver y no como los demás la ven. Entonces puedo empezar a volverme crítico y juzgador como lo es el eneatipo 1. Entonces sí, nosotros podemos hacer un recorrido durante todo, a través de todos los eneatipos durante esta vida, claramente sí. Angélica, también se me venía a la cabeza, quizá ya como curiosidad, viendo las líneas, no sé, me viene una metáfora como de ring de boxeo, no por la violencia en sí, sino como metáfora de esto es, ¿no? De estas cuerdas, de estos rebotes, de estos vaivenes que uno tiene y caídas y que uno se levanta, ¿no? Podríamos, no sé si es arriesgado o osado, pero hacer esa analogía un poco del ring no como deporte, sino de como de esa caída, de ese levantarse, de ese rebotar, de ese en cuanto a vivir estos eneatipos. Claro que sí, John, además porque, y me parece súper chévere la analogía que tú haces, porque finalmente es eso, más que como el ring, es como ese trampolín. Y yo creo que también lo digo mucho en mis charlas, es, miren, si nosotros dejáramos de juzgar tanto el ego y si dejáramos de juzgar tanto nuestros errores, si dejamos de valorarnos por los errores que cometemos y por los errores que cometen los demás, evolucionaríamos mucho más rápido. Es que la luz se ve más clara en la oscuridad y eso no tiene la menor duda. Entonces, cuando nosotros sabemos que quizás estamos haciendo algo porque esperamos algo a cambio, porque a veces nos interesa mostrar lo que no somos y queremos lograr los éxitos, todo eso son experiencias que son necesarias en nuestra vida para poder evolucionar, pero el mismo enneagrama nos dice, ok, si tú te caes acá, te tengo un trampolín para que puedas dar el siguiente paso y poder pasar este aprendizaje y pasar a una siguiente lección. Entonces, realmente sí, yo creo que es una herramienta muy importante que nos ayuda a cuando nos caemos, simplemente nos ayuda a levantarnos y nos hace levantarnos más fuerte porque ya conocemos la situación y nos hace conocer cuáles son esas virtudes que tenemos y las sacamos a flote en momentos de crisis.
a pasar a preguntas, pero antes, bueno, vamos a recordar de nuevo que podéis seguir a Angélica Sofía a través de todas sus redes, su página web principalmente, angelicasofia.co. Recordar en Facebook también como angelicasofia.co, en Twitter como angelicasofia.cc con mayúsculas y en Instagram como también como angelicasofia.co. En el caso de que alguien... porque quizás sea la pregunta más recurrente, ¿no? En el caso de que alguien quiera contactar contigo, ya tiene este contacto, se dirige hacia ti y de alguna forma la pregunta que se hará es cómo se empieza a saber el enagrama, cómo digamos, no me sale la palabra, conseguirlo, ¿no? Cómo averiguarlo, ¿no? ¿Cómo sería alguien que contacta contigo y qué harías con él o cómo lo trabajarías de alguna forma? Vale, bueno, pues como lo dije en principio, como el eneagrama es una herramienta de autodescubrimiento, básicamente lo que yo le doy es algunas características y herramientas de los eneatipos, vamos trabajando con cada uno de ellos, es importante que los conozca todos para que la persona se vaya identificando, porque como lo dije nuevamente al principio, no tenemos que dejar de definirnos por lo que los demás dicen de nosotros. Somos nosotros quienes tenemos que conocernos, cómo actuamos cuando estamos de manera consciente, cómo actuamos de manera inconsciente. Entonces, el proceso empieza porque la persona se empieza a identificar. Eh, Existen algunos test que son válidos, son importantes, me parece que también son muy buenas herramientas, pero en principio sí creo que es importante empezar por el autodescubrimiento. Ya el test de pronto te refuerza algo, inclusive el test te saca a relucir cosas que no habías hecho conscientemente, y te saca algunos aspectos que tú dices, no me había dado cuenta que sí, yo tenía estas actitudes. Una vez ya revisamos como desde la parte egoica y desde la parte de la luz cuáles son las características, llevamos a sacar como los 3 eneatipos principales para ver también qué situación puede estar viviendo la persona y qué de pronto puede estar haciendo que, porque inclusive yo puedo creer que soy cierto eneatipo, pero por esa situación que vivo estoy eclipsando mi verdadera esencia. Y luego ya vamos trabajando en cómo, cuando ya se descubre esa esencia, cómo lograr integrar a la persona, es decir, cómo llevarlo a que actúe de una manera más consciente desde esa luz, sin dejar de ser lo que es, sino simplemente siendo más consciente y llevando a una persona a que logre integrar también sus centros, a que pueda pensar, a que pueda sentir y a que pueda actuar desde una forma equilibrada. Angélica, vamos a pasar al turno de preguntas. Muchísimas se agolpan, así que siempre bonita noticia esto. Nos dice Chinita Soria Galvarro. Yo hace varios años que estoy entrando en esta renovación, pero siento como si fuera para atrás. Es como si yo fuese el peor ser humano. He perdido un hijo vivo con este dolor. No comprendo nada más. ¿Qué me recomienda? Bueno, mira, muchas gracias por escucharme y yo lo dije hace un rato, a veces damos un paso adelante y 2 pasos atrás y no quiere decir que no estemos avanzando. Creo que podemos darle la vuelta a la situación. Eh, a veces es importante aprender a mirar con otros ojos, porque, por ejemplo, el eneatipo 1 nos dice, este es mi mapa y esta es la forma en la cual debo llevar la vida, pero a veces hay que mirarlo con otras formas, ¿cómo lo vería el otro? Y ahí viene una parte muy importante y tiene que ver con la empatía. Y la empatía es importante no solamente con los demás, sino con nosotros mismos. ¿De qué forma me estoy juzgando? ¿De qué forma me estoy viendo? Cuando nosotros hablamos del amor propio, es un decir, pero yo sí creo que todos nos amamos, que quizás hay momentos en donde nos olvidamos y nos abandonamos y nos dejamos de lado, pero eso no quiere decir que no nos amemos. Amarse es despertarse en la mañana, si te gusta un café, tomarte un café, si te gusta salir a caminar, caminar, perdonarte, amarte, respetarte, ponerte en primer lugar. Y muchas veces las situaciones que se nos presentan en la vida no son como nosotros queremos, pero detrás de esa situación hay un propósito y estoy segura que en este momento de tu vida ese propósito, cuando tú lo veas desde otros ojos, y yo sé que tú tienes la respuesta en este momento, tú la sabes y tú sabes cómo darle vuelta a esta situación. Entonces, a lo que yo te invito en ese momento es, escúchate un poco más, no escuches tanto a los demás, escúchate a ti. ¿Qué es lo que tú necesitas? También qué es lo que necesita el otro, porque finalmente cuando vivimos en convivencia, cuando convivimos con los demás, también tenemos ciertos grados de responsabilidad. Pero ¿hasta qué forma puedo yo evitar un conflicto entendiendo al otro? Y ahí vuelvo a lo de la empatía. La empatía no es ponerse en el zapato del otro,
porque cuando nos ponemos en el zapato del otro, me los pongo y le digo cómo debería actuar desde cómo yo veo la vida. La empatía es tratar de pensar cómo piensa el otro desde cómo el otro siente, no desde cómo yo creo que debería actuar. Entonces, con esta clave que creo que puedes empezar a mejorar un poco tu relación con tu hijo y contigo misma, viendo precisamente más cualidades que defectos, más oportunidades de mejora que problemas. Nos dice Rocío dos Santos, Gaspar, de España, si una persona ha sido adoptada, por ejemplo, y no sabe exactamente su fecha de nacimiento, ¿cómo puede saber su número de eneagrama? Vale, bueno, mira, primero que todo, el eneatipo no tiene que ver con la fecha de nacimiento porque es muy diferente a la parte de la astrología o la carta astral. El eneagrama no lo sacas a través de tu fecha de nacimiento, sino que lo sacamos a través de nuestro conocimiento sobre nosotros mismos. ¿Qué actitudes de conciencia y qué actitudes de inconsciencia son las con las cuales yo actúo o reacciono día a día en cada una de las situaciones que se me presentan? Cuando ya nosotros vamos analizando cada uno de los eneatipos, vamos tomando como, bueno, yo me identifico un poquitico con el eneatipo 2, me gusta ayudar mucho a la gente, a veces sí siento que espero que los demás me devuelvan lo mismo, también me siento un poco identificada con el eneatipo 4 porque a veces me vuelvo muy dramático, muy victimista, pero no solamente desde el aspecto negativo, sino también desde el aspecto positivo. Entonces hay que analizar un poco más esos rasgos, esas cualidades, esas virtudes y esas pasiones para ya tú poder conocer tu eneatipo. Karina P. nos hace una pregunta interesante de México. Nos dice: ¿el eneatipo es nuestra verdadera esencia o es la forma en cómo reaccionamos a lo que nos sucede? Vale, Karina, es muy interesante tu pregunta. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, como lo dije al principio, nosotros vamos creando una coraza, que es esa personalidad que nos permite protegernos. Nosotros cuando nacemos, por así decirlo, yo le digo, en nuestro ADN, en nuestro código genético, ya traemos cierta información que son características propias de nuestro ser. Entonces, el eneatipo sí nos describe también parte de nuestra esencia, que son precisamente esas virtudes y esos dones que nosotros ya traemos en nuestra alma, en nuestro código genético, y esto es lo que nos lleva a cumplir precisamente con el propósito de vida. Como te lo decía antes, el propósito de vida es poner esos dones al servicio de los demás. Cecilia Lee nos dice: ¿cómo saber qué eneatipo somos? Cuando hago los test de internet no me identifico con los números que me salen. Vale, bueno, Cecilia, con los test ocurren muchas cosas porque depende de la situación que uno esté viviendo, pueden variar muchísimo. Yo también he hecho muchos test. De pronto, yo sí cuando escuché las características me sentí identificada de una, pero yo a lo que te invito es empieza a revisar cada uno de los eneatipos y ve sacando por descarte. Si con este, porque recuerda que hay que mirar tanto la parte de luz como la parte de sombra. Hay que mirar también desde la infancia cómo interpretaste tú la vida. Y a partir de ahí ya va a ser mucho más fácil que tú empieces a identificarlo. Como te decía, los tests guían un poco, pero creo que el trabajo más importante es cuando tú haces ese proceso y empieza a descartar. Mira la parte positiva, la parte luminosa de cada eneatipo, cómo es cuando se integra y también mira cómo es cuando se desintegra, cuál es su miedo, cuál es su pasión, cómo quiere ser visto ante los demás y de esta forma ya va a ser más fácil que tú te logres identificar con un eneatipo. Luisa Grados, de Perú, bueno, lo hemos comentado, cómo saber cuál es mi enagrama, lo hemos comentado anteriormente. Luego, bueno, si nos da tiempo, de nuevo remarcamos. Nos vuelve a decir Karina, de México: ¿el eneatipo de una persona es el mismo a lo largo de su vida o puede ir cambiando? Y también nos dice: ¿depende de las experiencias de la infancia? ¿Uno lo escoge por elección o por qué factores está determinado? Vale, bueno, cuando uno está iniciando con el tema del eneagrama, pues a veces uno quisiera decir, yo quiero ser este eneatipo, pero en esencia, cuando yo hablo de la esencia, son como lo decía anteriormente, son esas virtudes que ya hacen parte de nosotros, pero la personalidad sí va cambiando, entonces sí puede suceder que si, por ejemplo, yo crezco en un hogar donde mis padres me reprimen mucho, entonces te dicen, no hables, no digas, no opines, quizás yo puedo ir creciendo reprimiendo mis dones, guardándolos, ocultándolos, siendo una persona que no se manifiesta. Entonces puedo crecer como un eneatipo 9 que no expresa lo que siente, que no lleva la contraria para evitar el conflicto,
pero cuando llego a la adolescencia, cuando entro a la universidad, me doy cuenta que soy una persona que, por ejemplo, le gusta hablar en público y le gusta cantar y le gusta practicar deportes. Entonces me doy cuenta que yo no era un eneatipo 9, sino que resulté ser un eneatipo 3, que tiene metas, que quiere luchar, que es una persona activa. Entonces, lo que puede suceder es que está eclipsado, pero dentro de ti, así esté oculto, tu esencia sí va a identificarse con un eneatipo específico desde muy pequeña. Lo que pasa es que puede estar oculto, pero con el tiempo y con la evolución que tú tengas y con tu estado de conciencia, puedes llegar a decir, sí, yo definitivamente no era un eneatipo 9, pero no quiere decir que lo cambiaste, simplemente estaba oculto y no lo habías descubierto. Luisa Saavedra nos dice de Perú: Angélica, sabemos que por más familia que seamos, hijos, padres, hermanos, etcétera, todos somos diferentes uno del otro. ¿Pero es verdad que los hijos sacan más de los abuelos que de los padres? Gracias. Bueno, tiene mucho que ver con lo que vamos adaptando en la crianza, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues los abuelos son los alcahuetas, ¿no? Y los abuelos son los que no regañan a los hijos, los que no los están obligando a hacer tareas. Entonces, el abuelo, al ser un poco más fraternal, porque es que el abuelo ya crió, entonces el abuelo ya con su hijo fue estricto, fue riguroso, le exigió, y con los nietos lo que quiere es disfrutárselos. Entonces, por eso muchas veces los nietos se pueden ver identificados con sus abuelos, porque quizás no hay ese regaño o porque quizás hay más flexibilidad, pero él puede sacar y heredar cosas tanto de los abuelos como de sus padres. E inclusive, como yo siempre les digo, el hecho de que ustedes también se identifiquen ya con un eneatipo no quiere decir que no van a seguir descubriendo cosas en ustedes. Van a seguir saliendo muchos dones y muchas virtudes y muchos talentos a medida que nosotros vamos evolucionando. Entonces, muchas cosas de las cuales tú crees que tu hija o tu hijo tienen, que son más del abuelo, no, tú no te imaginas si el día de mañana vas a descubrir que tú también tienes esos dones y esas posibilidades, o como puede que no las tengas, pero no quiere decir que se van a parecer más a los abuelos que a los padres. Nos dice Luisa también: en mi caso siento que siempre yo doy más que el otro. ¿Por qué sucede eso en las relaciones? ¿Es karma acaso? Gracias. Vale, Luisa, mira, con lo que tú me dices, podría yo suponer, obviamente podría estarme equivocando, que te refieres mucho al eneatipo 2. El eneatipo 2 es una persona muy colaboradora, es una persona muy entregada y a veces se desvive más por los demás que por sí mismos. ¿Por qué razón? Porque el miedo más grande del eneatipo 2 es el abandono, es sentirse rechazado. Entonces empieza a hacer muchas cosas para que el otro no lo deje. Empieza a agradar, cuando el 2 se comunica es una persona que halaga, es una persona que le dice al otro lo bien que se ve, lo bien que se siente con esa persona. Entonces está constantemente buscando la forma de que lo amen de vuelta y por eso a veces da y da y da y da. Y el consejo que da el eneagrama a las personas que se identifican con el eneatipo 2 es que entre más te des a ti mismo, más te van a dar los demás. No hay que exigirlo, no hay que pedirlo, sino que los demás nos van a tratar como ven que nosotros nos tratamos a nosotros mismos. Y muchas veces pienso yo que uno le manda un mensaje al universo: si yo permito que me traten mal, si yo doy amor y no estoy recibiendo lo mismo, pero ahí me estoy quedando, yo misma le estoy dando un mensaje al universo de esta es la forma en la que yo estoy permitiendo que me traten. Pero cuando yo veo que no recibo lo mismo y soy capaz de decir, oye, mira, sabes una cosa, yo te amo, pero esto no es lo que quiero para mí, así que es mejor que tú tomes tu camino y yo el mío, le estoy mandando el mensaje al universo de qué es lo que me merezco. Y en ese momento es cuando rompemos con ese famoso karma. El karma sucede porque no somos capaces de detener una situación y por eso repetimos las mismas parejas, repetimos las mismas amistades, repetimos las mismas situaciones porque no hemos sido capaces de dar el vuelco a la situación. Pero cuando nosotros nos hacemos conscientes de ese punto y sabemos que detrás de una buena acción hacia nosotros mismos viene una recompensa, que es lo que realmente nosotros queremos atraer, empezamos a cambiarlo y a veces nos damos cuenta que no era difícil. El miedo más profundo es pensar lo que viene, pensar que me dejen, pero cuando ya tú das el paso, empiezas a ver los resultados y empiezas a darte cuenta que te sientes más tranquila porque te estás dando a ti primero lo que tú necesitas, eso te da mucha paz. Vamos a ir con últimas preguntas. A Aarón Montes de Oca, de México, nos dice: ¿los eneagramas son afectados por ambientes externos? En caso de que así sea, ¿esos ambientes afectan a todos en el mismo grado o de forma diferente?
Bueno, no sé muy bien a qué te refieres con ambientes externos, pero lo que sí lo puedes asemejar a que cada uno de los eneatipos tienen energías distintas. Por ejemplo, los del triángulo, que son los eneatipos 3, 6 y 9, son de energía de equilibrio, es decir, que son personas que se pueden satisfacer muy bien desde lo externo, con otras personas, con otras situaciones, o desde lo interno. Mientras que los eneatipos 8, 2 y 7 son energías externas, es decir, que siempre están buscando satisfacerse desde lo de afuera, con otras personas, con estímulos, dependiendo del lugar donde se encuentren. Y los eneatipos 4, 5 y 1 son energías internas, son personas que van más hacia adentro, que prefieren ser más independientes, que no se sienten quizás muy bien desde lo social, porque para ellos su satisfacción es de acuerdo a lo que sienten, a lo que ellos piensan, pero por dentro. Entonces, sí se pueden afectar mucho porque, por ejemplo, un eneatipo 7, que tiene una energía externa tan importante, evita conectar con el conflicto interno y con el dolor. Entonces, por eso siempre está buscando afuera otras emociones, por eso su pasión más grande es la gula, porque siempre está buscando afuera para evitar conectarse consigo mismo. Entonces, sí influye muchísimo esas energías externas. Una última pregunta. Nos dice Daniel Bernstein, ¿cómo sabemos si realmente nos amamos? Bueno, no voy a entrar a definir esa respuesta porque creo que dentro de cada ser humano es muy distinto. Creo que más bien formas de amarse a sí mismo es escucharse. Formas de y no, lo que no quiero es entrar a definir o nos amamos o no nos amamos, porque eso es como cuando tú estás en una relación con alguien. Hay momentos en donde la relación va bien y sientes que amas a esa persona y lo das todo, y hay momentos que simplemente hay una desconexión y sientes que ya no lo amas. Y yo creo que lo mismo sucede con nosotros mismos. Eh, Sería bueno que empecemos a dejar de etiquetar, inclusive con el mismo enneagrama. Yo creo que es importante conocer nuestro eneatipo y luego soltarlo para que podamos evolucionar y pasar por toda esa gráfica. Pero en cuanto al tema del amor, yo creo que es un día a día, es una construcción de cada día, porque creo que todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos despertado sin el deseo de bañarnos, sin el deseo de arreglarnos, sin el deseo de hacer absolutamente nada. Así como hay días en donde nos despertamos queriendo leer o, bueno, queriendo hacer algo que a nosotros nos gusta. Creo que las formas en las que nosotros nos podemos amar a nosotros mismos es escuchándonos, lo que realmente nosotros queremos, en vez de escuchar tanto lo que los demás quieren. Es definirnos nosotros, no es permitir que los demás nos definan. Es permitirte reír y permitirte llorar, es permitirte lograr algo, ser exitoso en algo y permitirte fracasar. Creo que ese es el amor propio, tratarnos con más empatía, ser más flexibles con nosotros mismos. El amor propio realmente es una acción, no es una palabra, que se va construyendo día a día. Angélica, vamos con una última que nos ha entrado de Benita Llanos. ¿Cómo soluciono o qué me aconsejas si tengo el eneatipo 6? Bueno, el eneatipo 6, como lo decía antes, son personas leales, son personas precavidas, temen mucho. Y yo entiendo esa temeridad porque el eneatipo 6, al ser parte del centro del pensamiento, va mucho al futuro y siempre está planeando y buscando seguridad y prefiero que todo esté bien y a veces prefiero no actuar y no hacer, porque si de pronto puede suceder eso, entonces prefiero quedarme así como estoy en esta zona de confort. ¿Cuál es mi consejo y qué es lo que nos enseña el eneagrama con el eneatipo 6? El eneatipo 6, cuando es capaz de captar el posible peligro o la situación, son personas que logran también buscar la solución. No te quedes en el problema, busca la solución. Y lo único que yo te digo es, no hay nada seguro. Tú no puedes asegurar y tratar de controlar absolutamente todo. Confía en ti misma, confía en el proceso que tú has venido haciendo, confía en tus decisiones, porque inclusive si te equivocas va a haber un aprendizaje. Y si no te equivocas, pues va a haber un triunfo y va a ser una ganancia a través de tu valentía. Entonces, mi consejo es saca esa valentía que hay dentro de ti, porque tú sabes que en muchos momentos las has tenido y la has sacado en muchas situaciones de tu vida. Vive con valentía. Y Angélica, creo que nos tienes preparado un poema antes de finalizar, así que si quieres lo vamos a mostrar aquí en pantalla, así que cuando quieras. Vale, muchas gracias, John.
Este poema para mí es muy importante porque representa precisamente esa transformación de cada uno de los eneatipos y de todo lo que nosotros tenemos que ofrecerle al mundo. Por eso es que cuando el mundo pide cambio, debemos cambiar nosotros. Se llama Tu presencia. Si con esos ojos miras al mundo, no me cabe duda de que este mundo es un lugar distinto. Si con esos brazos das abrigo, la humanidad habrá encontrado un lugar seguro donde siempre obtendrá refugio. Si con esa boca dices cuánto amas, el que se encuentre en la melancolía armonizará sus días con palabras que parecen melodía. Si con esas manos brindas ayuda, aquel que esté caído no solamente encontrará consuelo, sino que sabrá cómo alzar vuelo. Si con ese corazón guías, el mundo se habrá salvado, porque no hay nada más hermoso que un corazón roto sanándose con amor propio. Si con esos ojos miras al mundo, no me cabe duda de que este mundo es un lugar mejor. Muchas gracias. Dar el agradecimiento enorme a Angélica por toda esta información. Nos han visto en países, estaba mirando aquí, como Colombia, España, Perú, Panamá, México o Estados Unidos. Hemos llegado al final del espacio. Si os ha gustado la charla de nuestra invitada, la temática, podéis agradecerlo dando a me gusta debajo de este vídeo o suscribiéndoos a nuestro canal en YouTube. También haremos lo posible por traer espacios, conferencias, entrevistas, charlas de este tipo con invitadas como la de hoy. Antes de terminar, ahora sí vamos a dar unos segundos a Angélica para que se despida de todos vosotros. Bueno, muchas gracias, John, y muchas gracias a las personas que estuvieron escuchándome por sus preguntas. A través de sus preguntas y a través de sus procesos de crecimiento, yo también creo que entonces para mí es un honor, es un placer poder compartir esta información y poder llevar a cabo esa misión de vida que tengo, que es compartir esta herramienta tan hermosa y tan maravillosa. Muchísimas gracias a todos. Pues muchísimas gracias ahora sí. Recordaros a todos, pues daros enormes gracias por estar ahí día a día, por hacer esto posible y simplemente emplazaros a una nueva conexión de Mindalia en directo. Gracias.